So tonight we're going to talk a little bit more about what happened at the cross. Hoy vamos a entrar un poco más en el tema acerca de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Last week, just a reminder of what we talked about. We talked about how completely Jesus had forgiven us. La semana pasada hablamos de lo completo que fue el perdón de Jesús And that this forgiveness was completely unconditional. y cómo su perdón fue completamente incondicional. And that we saw that from the scriptures that we were actually forgiven when Christ died on the cross. Y vimos de las Escrituras cuando Jesús murió en la cruz. And this forgiveness that God showed us and demonstrated for us on the cross, Y vimos el perdón que Él nos mostró y demostró en la cruz. the purpose of this was to cleanse our conscience. Y vimos que el propósito de esto fue limpiar nuestra conciencia. The purpose was for him to provide a sacrifice that was so rooted in love, El propósito era que Él proveyera un sacrificio arraigado en el amor, so rooted in selflessness, arraigado no en egoísmo, so rooted in him laying down his own life for us, arraigado en Él dar su vida por nosotros, that we would have no question about how much he loves us. para que jamás tuviéramos duda de cuánto nos ama. And that through this sacrifice, Y para que a través del sacrificio and him bearing the judgment of our sin upon y, him, y de Él llevar la carga de nuestro pecado sobre Él, that this sacrifice is able to cleanse our conscience. que este sacrificio tiene la capacidad de limpiar nuestra conciencia, That this sacrifice is actually able to cleanse our conscience from the record that we were keeping. que este sacrificio tiene la habilidad de limpiar el récord que llevábamos. And we talked about how this record had created an enmity or a hatred or an anger within us, Y hablamos cómo este récord había creado una enemistad dentro de nosotros, because we were being condemned by the knowledge of good and evil. porque habíamos estado siendo condenados por ese conocimiento del bien y del mal. And we were being made aware of our sin through the law. Y estábamos siendo hechos conscientes de nuestro pecado a causa de la ley. Because the law was always highlighting what is right and what is wrong in God's eyes. Porque la ley siempre estaba resaltándonos lo que estaba bien y mal delante de los ojos de Dios. And this created a self-condemnation and a self-judgment. Y esto creó una autocondenación y un autojuicio en nosotros. And we had a conscience that was keeping a record against ourselves. Y nos dio una conciencia que mantenía récord, una lista de los errores y pecados nuestros. And this is what God had actually come to set us free from. Y de esto es de lo que Dios nos vino a librar. Through the forgiveness of sins, He's actually able to cleanse our conscience A través del perdón de pecados, Él tiene la habilidad de limpiar nuestra conciencia and remove every reason and accusation that we created to keep that record alive in us. y remover toda acusación y excusa que tenemos para mantener esa conciencia de pecado viva. Because He came to set us free from the condemnation that was coming through that record. Porque vino a librarnos de la condenación que venía a través de ese récord. And it wasn't coming from Him, if you remember all the scriptures we looked at. Y si recuerdas, esto no venía de Él. The wrath and the condemnation was coming from our own conscience. La ira y la condenación venía de nuestra propia conciencia. So as we talk more about the cross this week, we just want to remember this. Así que al hablar más de la cruz esta semana, quiero que recordemos esto. You know, a lot of us have grown up believing that it was God's wrath that put Jesus on the cross. Muchos crecimos creyendo que fue la ira de Dios que puso a Jesús en la cruz. That in His anger and His wrath towards our sin, He had to punish His own Son for our sin. Y que en su enojo y su ira por nosotros tuvo que castigar a su propio Hijo a causa nuestra. And yet we've learned from some of the scriptures that we looked at over the past few weeks Y en las últimas semanas, las escrituras que leímos, aprendimos de ellas, that it wasn't God's wrath that put Jesus on the cross. que no fue la ira de Dios que puso a Jesús en la cruz. He wasn't looking to cleanse His own conscience and His own anger towards us. Porque Dios no estaba buscando el limpiar su conciencia y enojo hacia nosotros. Because He's a God of unconditional love. Porque Él es un Dios de amor incondicional. He's a Father that loves us without any Él es un conditions. Padre que nos ama sin condiciones. He's a Father that forgives us without any conditions. Un Padre que nos perdona sin condiciones. But we saw that Jesus had to go to the cross Pero vimos que Jesús tuvo que ir a la cruz because He had to find a way to set us free from the enmity that was within our conscience. porque tuvo que encontrar la manera de librarnos de la enemistad de nuestra propia For conciencia. that condemnation that had come through the law that was in our conscience. Say that again. For that condemnation that came through the knowledge of the law that was in our conscience. Porque esa condenación había venido a través del conocimiento de la ley
y se había venido a nuestra conciencia. was what was creating the wrath in us. Y eso creaba una ira dentro de nosotros. It was what was keeping us at distance from our Father. Y eso es lo que nos mantenía distanciados de nuestro Padre. It's what was giving us a distorted perspective of who He is and what He was like. Es lo que nos daba una perspectiva distorsionada de quién es Él y cómo era Él. And really, this is what sin is. Y en verdad esto es lo que es el pecado. It's a distorted perspective of our Father, Es también una vista distorsionada de nuestro Padre and it's a distorted identity and belief system of who we are. y una identidad distorsionada de quiénes somos nosotros. And it's rooted in condemnation. Y está arraigada en la condenación It condemns us. y nos condena, It judges us. nos juzga, It reminds us of our mistakes. nos recuerda de nuestros errores. And so this is why Jesus had to come. Y por esto tuvo que venir Jesús. He had to find a way to get into our heart Tuvo que encontrar la manera de entrar a nuestro corazón and let us know that the Father was not keeping a record against us. y hacernos saber que el Padre no estaba guardándonos récord o una lista, The Father's love, He's completely forgiven us. y que en el amor del Padre Él nos ha perdonado completamente And He imparts grace through this message y nos imparte gracia a través de este mensaje so that we can believe this. para que podamos creer esto, We can receive this forgiveness. para que podamos recibir este perdón We can forgive ourselves, y podamos perdonarnos a nosotros mismos and we can live with a clear conscience. y podamos vivir con una conciencia limpia. Even when we make mistakes, Hasta cuando cometemos errores, we know that it's not God that's condemning us or withholding forgiveness. sabemos que no es Dios el que nos condena o el que nos retiene el perdón, It's our own conscience that can condemn us. sino nuestra propia conciencia que nos condena. And that's why we have to be so confident that La what voz. Jesus did back on the cross, Y por eso tenemos que estar tan confiados que lo que Jesús hizo en la cruz, He did once for all. lo hizo de una vez por todas. Back then, He took care of it. Y en ese entonces se hizo cargo de todo. So we're going to talk a Amen. little bit more about what happened on the cross. Así que vamos a hablar un poco más de lo que pasó en la cruz. And again, the cross isn't a reminder of your sin. Y una vez más les digo, la cruz no es un recordatorio de tu pecado. He didn't come to expose our sin and to expose our shame and make us feel condemned. Él no vino a exponer nuestro pecado y a traernos vergüenza y condenación. He came to reveal His true nature. Él vino a revelarnos su verdadera naturaleza. He came to reveal what sacrificial love is. Vino a revelarnos lo que es el amor de sacrificio. He came to reveal how far He would go as a father to get His kids back. Y vino a revelarnos cuánto estaba dispuesto a hacer como un padre para darle a sus hijos. He came to show you that He would lay down His own life so that you can have life. Él vino a mostrarnos que Él iba a dar su vida para que tú y yo tuviéramos vida. He wants to remove every question and every doubt and every fear we've had about Him. Y Él quiere remover toda duda, temor y pregunta que jamás hemos tenido acerca de Él. He came to redeem God's image back in man. Vino a redimir la imagen de Dios de regreso al hombre, la correcta imagen del Padre. And He came to show you that the cross wasn't as much about exposing your sin, Y vino a mostrarnos que la cruz no era demasiado acerca de exponer nuestro pecado, but it was more about redeeming your value, sino más acerca de redimir nuestro valor redeeming the image in which you were made, y redimir la imagen en la que fuimos creados, getting that sin and that mindset of sin off of you that was condemning you, quitando ese pecado y esa mente de pecado de nosotros, so that we can see clearly and see where we came from. para que podamos ver claramente y ver de dónde venimos. You see, we can see clearly when we're not under the condemnation. Porque cuando no estamos bajo la condenación podemos ver claramente. When we know we're completely forgiven and completely justified by what He's done, Cuando sabemos que hemos sido completamente perdonados y justificados por lo que Él hizo, we can have boldness to come into His presence and to approach Him. entonces podemos tener confianza y venir osadamente delante de su trono. We can have confidence that the intimacy that's now available is not hindered by sin. Podemos tener confianza de que la intimidad ahora no está bloqueada por el pecado. We can have a relationship with Him where we're not keeping track of this record that we've held. Y podemos tener una relación con Él sin que este récord esté siendo, estando presente. And so just as a reminder too, He has reconciled all things to Himself through His body broken. Así que como un recordatorio, Él ha reconciliado todas las cosas hacia Él a través de su cuerpo que fue quebrado. At the cross, He disarmed every principality and every power
by nailing the handwriting and requirements against us to that cross. En la cruz Él clavó, ¿sí?, todo principado. And the reason that the principalities and the powers have been disarmed is because there is no more accusation against you. Y la razón por la que los principados y potestades fueron desarmados es para que ya no hubiera acusación en contra tuya que fuera válida. He's removed every grounds for accusation and judgment towards you. Él removió cualquier evidencia que había de acusación hacia ti. He stripped those powers of their authority Y le quitó a esos principados y potestades, les quitó su autoridad through the forgiveness of sin. a través del perdón de pecados. Hebrews 2:14 says that he destroyed him who held the power of death. Hebreos 2:14 dice que destruyó a aquel que tenía el poder de la muerte, Who had held us in fear of death all of our lives. que nos había amarrado en el temor de la muerte toda nuestra vida. So he's saying at the cross where he shed his blood for us, Lo que está diciendo es que en la cruz donde derramó su sangre por nosotros, showing us his unconditional love and his unconditional forgiveness. ahí nos mostró su amor y perdón incondicional. It says he actually destroyed him who had the power of death. Y dice que ahí destruyó al que tenía el poder de la muerte. Because the one who did hold the power of death held us in fear all of our lives because we were afraid to die, because we were afraid to be punished. Say that again. I'm sorry. So that he destroyed him who held the power of death, Yeah. Destruyó al que tenía el poder de la muerte, because he who held the power of death had held us in fear of death all of our lives. porque el que tenía el poder de la muerte nos tenía como amenazados con el temor de la muerte toda nuestra vida. Why were we afraid to die all of our lives? We were afraid to be punished. ¿Por qué teníamos miedo de morir? Porque teníamos miedo de ser castigados. We were afraid to face the judgment for this record that we were keeping within our conscience. Teníamos miedo de tener que enfrentar la acusación o la condenación o el juicio del récord que teníamos guardado en nuestra conciencia pecaminosa. You see, fear is always rooted in punishment or That's fear so of good. judgment. El temor siempre está arraigado en el temor al castigo, ¿sí? O la condenación. Fear is always a thing that we use where we're afraid of punishment or judgment. El temor es algo que usamos cuando tenemos miedo del juicio o del castigo. And it says that he was able to break the power of the fear of death. Y dice aquí que él rompió el poder de la muerte, del temor de la muerte, By revealing the fact that there was no condemnation coming from him. al revelar el hecho de que no había condenación que viniera de Dios. He was not looking to punish us. Él no estaba buscando castigarnos. There is a judgment of God, but it's not a punishing judgment. Hay un juicio de Dios, pero no es un juicio castigador. And we looked at that in the first week. It's called a righteous judgment. Y eso lo vimos la primera semana, se llama un juicio justo. And we saw that the righteous judgment of God looks to heal, to deliver, and to save. Y vimos que el juicio justo de Dios busca liberar, sanar y salvar. And it was the judgment of man that looked to condemn and to punish and to kill. Pero el juicio del hombre es el que buscaba castigar y matar. So in order for us to actually understand the depths and the widths and the heights, really what happened on the cross, really what Jesus accomplished, Así que para poder entender todo lo que Jesús completó y terminó en la cruz, we have to learn to see things from his perspective and not our own understanding. tenemos que aprender a ver las cosas de su perspectiva y no la nuestra. We have to ask, what does God believe to be true? Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios cree que es verdad? You see, it doesn't matter what I believe or you believe. No We importa can lo all que have yo our own creo beliefs, o lo que tú creas, todos podemos tener creencia diferente. but it doesn't mean they're rooted in truth. Pero no quiere decir que está arraigada en la verdad. We want to understand what God believes to be true. Queremos entender lo que Dios considera verdad. And when we can see what he sees, Y cuando podemos ver lo que Él ve, the Bible calls that faith. la Biblia le llama a eso fe. So faith is being able to see what God sees. Así que la fe es el poder ver lo que Dios ve. It's being able to actually discern what actually is true. Es poder discernir lo que es verdad. And so throughout the New Testament, the Bible talks about the faith of God.
El Nuevo Testamento habla mucho y se refiere a la fe de Dios. And a lot of the translations, they say faith or faith in Jesus or faith in God. Muchas traducciones dicen fe o fe en Jesús o fe en Dios. But most of the original, like the King James and some of the original manuscripts, they talk about the faith of God. Pero muchos de los manuscritos originales hablan y se refieren a la fe de Dios. You see, it's all about what Jesus believes and not what we believe. Porque si te das cuenta, está refiriéndose a lo que Jesús cree. Faith isn't hard when we understand that all we need to do is see clearly what he sees. La fe no es difícil cuando entendemos que lo único que necesitamos es ver lo que Él ve o como Él ve. When they talk about the faith, they're talking about what Jesus believed. Cuando hablan de fe, hablan de lo que Jesús creyó. Because Jesus wasn't justified by his works, he was justified by faith. Porque Jesús no estaba siendo justificado por sus obras, sino por su fe. He wasn't justified by doing everything perfectly. Jesús no fue justificado por hacer todo perfecto. He was justified because he never lost sight of who he was or who his father was. Él fue justificado porque nunca perdió vista de quién era o quién era su padre. He knew his righteousness and his right standing wasn't coming from his works. Él sabía que su justicia y su posición no venía de sus buenas obras, It was coming because he knew he was a son. sino porque sabía que era hijo, He knew he came from his father. sabía que venía de su padre. He wasn't confused or deceived by sin. No estaba confundido o decepcionado o engañado por el pecado. He didn't have a distorted perspective of himself or No his tenía father. una perspectiva distorsionada del mismo. So in order to understand what happened on the cross, we have to understand what he believes he did. Así que para entender lo que pasó en la cruz necesitamos entender lo que él creía. So we're going to look at a couple scriptures of what the Bible says that Jesus accomplished. Así que vamos a leer un par de escrituras que nos dicen lo que Jesús ganó en la cruz. And we have to rely upon the Holy Spirit for this. Y vamos a recargarnos sobre el Espíritu Santo para esto. So Colossians 1:17 says, "In him all things consist, and there's no life outside of him. Everything in heaven and earth consists inside Jesus." Colossians 1:16. 1:17. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. So this is sometimes hard for our natural minds to understand. Esto es difícil para nuestras mentes naturales entender. But it says, "In him all life consists." Pero dice que en Él es toda la vida consiste y subsiste en Él. There is no life outside of Christ. No hay vida afuera de Cristo Jesús. Unbelievers or somebody that doesn't know Jesus may think they can live outside of Christ, Los incrédulos o alguien que no conoce a Jesús piensan que pueden vivir afuera de Él. but that's only an ignorance and a lie they believed in their own minds. Pero eso es solo una ignorancia y una mentira que han creído en sus mentes. The Bible says all life consists in him. Porque la Biblia dice que toda la vida subsiste en Él. God is the source of all life. Él es la fuente de toda vida. And we cannot exist or live independently of this life. Y no podemos existir independientemente de esta vida. Even those that don't believe in him are living in his life. Aquellos que no creen en Él continúan viviendo bajo su vida. So it's important for us to understand that the creation cannot exist outside of him. Así que es importante que entendamos que la creación no puede existir afuera de Él. The creation is in him La creación está en Él. because that's where all life comes from. Porque de ahí viene toda la vida. And in 2 Timothy 1, verse 9 through 10, Segunda de Timoteo, 2 Timothy 9. 2 Timothy 1, verse 9 through 10, it says, "He has saved us, and he's called us with a holy calling, not according to our works." And when he's talking about a holy calling, he's talking about your identity. Your calling is not something you do, it's something you're identified by. You're identified by him. Tu llamado es algo que te identifica con Él, no algo que haces. It's your identity and your association with your Father. Es tu identidad y tu asociación con tu Padre. So it says he saved us and he identified us with a holy calling, with a holy identity in him. Porque aquí dice en 2 de Timoteo 1:9, dice, Él quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, And it wasn't according to our works, but it was according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ before time began. dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
So it says that according to his own purpose, he gave us grace and identity in Christ before time began. Dice que de acuerdo a su propósito nos dio identidad identidad y llamamiento antes de que el tiempo existiera. Jeremiah says that he actually knew us before he formed us in our mother's womb. Jeremías nos dice que él nos conocía antes de ser formados en el vientre de nuestra madre. So there's a relationship and a knowledge that God had of us before we actually were born in this world. Así que hay una relación, un conocimiento que Dios tenía acerca de nosotros antes de siquiera nacer en este mundo. And it said that he gave us grace and identity before that time had even started. Que nos dio gracia e identidad antes de que siquiera existiera ese tiempo. So I'm just trying to paint a picture of how intimately he knew us before we had anything to do with our works. Estoy tratando de pintarte un cuadro que te describe cuánto nos conocía él antes de que siquiera naciéramos. Before we could condemn ourselves by our bad works or before we could justify ourselves by our good works. Antes de que pudieras tú condenarte a ti mismo por tus malas obras o justificarte a ti mismo por tus buenas obras, He had provided for grace and salvation in his Son before that ever happened. él ya había proveído gracia y salvación en su Hijo antes de que siquiera sucediera. And so in Romans 8, verses 3 through 4, Romanos 8, 3 y 4, basically it says that what the law could not do, he sent his Son to do and to accomplish. prácticamente nos está diciendo que lo que la ley no podía hacer, él mandó a Jesús su Hijo para poderlo hacer. By bearing the condemnation and the judgment of sin in his body, Llevando el juicio y la condenación del pecado en su cuerpo, so that we can actually live and fulfill what the law intended us to fulfill. para que pudiéramos cumplir lo que la ley quería que cumpliéramos. You see, the law intended us to teach us how we can love each other. La intención de la ley era enseñarnos cómo podíamos amar los unos a los otros. The intention of the law was to teach us how to live righteously. La intención de la ley era enseñarnos cómo vivir justamente. But as we saw in previous sessions, the law could only accuse us. Pero al ver en las enseñanzas anteriores, la ley solamente tenía la habilidad de acusarnos. Because every time we messed up, Porque cada vez que nos equivocábamos, the law would remind us of our sin, la ley nos recordaba nuestro pecado. and the law would require a sacrifice. Y la ley demandaba un sacrificio. So what the law could not do is it could never give us a clear conscience. Así que lo que la ley jamás podría hacer era darnos una conciencia limpia. And we saw that last week in Hebrews 9 and 10. Vimos la semana pasada esto en Hebreos 9 y 10. But it says what the law could not do, Jesus did Lo que la ley no podía hacer, Jesús hizo, by cleansing our conscience. al limpiar nuestra conciencia. And now we can fulfill the purpose of the law, which is love. Y ahora podemos cumplir el propósito de la ley, que es amor. And we do it by the Spirit and not by the letter of the law. Y lo hacemos por el Espíritu y no por la letra de la ley. So in 2 Corinthians 5:21, Segunda de Corintios 5:21, it says, God made him to become sin who knew no sin, so that in him we might become righteous. dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. And the word made here, it's the word poema. It means God's perfect poetry. So, Aquí la palabra hacer, lo hizo pecado, es la palabra poema, viene de la palabra poema. so in God's perfect poetry, he allowed his Son to come into the likeness of sinful flesh. Así que en la perfecta poesía de Dios, Él permitió que su Hijo fuera encarnado And bear the judgment that sin had brought into this world, para llevar el juicio que el pecado había traído a este mundo and to condemn that sin in his flesh. y poder condenar ese pecado en la carne de Jesús, And it says, so that in him we might become righteous. para que en Él pudiéramos ser hechos justos. So how do we become righteous? Así que, ¿cómo somos hechos justos? Well, the end of Romans 5, Al final de Romanos 5, it says that when God raised Jesus from the dead, dice que cuando Dios levantó a Jesús de los muertos, it was proof that he had justified humanity. fue prueba de que había justificado a la humanidad. It says that Christ was risen because humanity was justified. Cristo había sido levantado porque la humanidad había sido justificada. So in Christ's resurrection, Así que en la resurrección de Cristo, God justified his Son Dios justificó a su Hijo by showing he wasn't worthy of the condemnation and the sin that humanity put on him. al mostrarle que no era digno de la condenación que le había dado la humanidad.
And in that justification of his son, Y en esa justificación de su Hijo, we were justified and made righteous. fuimos nosotros justificados y hechos justos. Again, it's important to see here, this had nothing to do with our repentance or our works. Es importante ver que esto no tiene nada que ver con nuestro arrepentimiento o con nuestras This obras, had everything to do what Jesus accomplished in his flesh. pero tiene todo que ver con lo que Jesús ganó en su carne. This has everything to do with Jesus taking on our sin and our judgment Tiene todo que ver con Jesús llevando nuestro pecado y nuestro juicio and not turning back to, and not responding in sin to us. y no respondiendo en pecado hacia nosotros. We crucified him, we tortured him, we hung him on a tree. Nosotros lo crucificamos, lo torturamos y lo colgamos en un árbol. It was our wrath and our sin that put him on the tree. Fue nuestra ira y enojo que lo crucificó en un madero. But it says that Jesus never responded in sin. Pero la Biblia dice que Jesús nunca respondió en pecado. Remember, he committed himself to his Father who judges righteously. ¿Recuerdas que se encomendó a su Padre, quien juzga justamente? He didn't threaten us, he didn't condemn us. Él nunca nos amenazó ni nos condenó, He didn't tell us about his plan to come back and torture us. ni nos dijo que tenía un plan para regresar a torturarnos por lo que le hicimos. He never changed who he was. Nunca cambió quién era Él, Because perfect love cannot be changed by our actions. porque el perfecto amor no puede ser cambiado por nuestras acciones. His perfect love and his nature cannot be changed by what we do to him. Su perfecto amor y naturaleza no puede ser cambiada por lo que le hacemos a Él. Our wrath and our sin cannot change who he is. Nuestra ira y pecado no puede cambiar quién Él es, It only formed a perspective of who we thought sino que he solamente was. puede formar una perspectiva de quién era. Eso. So 2 Corinthians 5, verses 14 through 15, Segunda de Corintios 5, 14 y 15. it says that if one died for all, then all died. Is that 2 Corinthians? 2 Corinthians 5, 14 and 15. Segunda de Corintios 5, 14. If one died for all, then all died, and he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died and rose again. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. So again, we have to look at what he's saying. He's saying if one died for all, if Jesus died for all humanity, Otra vez tenemos que ver lo que está diciendo. Si uno, Jesús, murió por toda la humanidad, then all of humanity died in him. entonces toda la humanidad murió en él. And so we're gonna find out shortly what exactly died. Y vamos pronto a ver qué es exactamente lo que murió, qué murió. But in Romans 6 verses 10 it says that the death that he died to sin once for all. Romanos 6:10 dice que la muerte que él murió, en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. That the life that he lives, he can live to God now. Mas en cuanto vive, para Dios vive. So he died once for all humanity, and it says he died to sin. Así que murió una vez por toda la humanidad y dice que murió al pecado. So again, he bore sin's judgment, our sin's judgment, putting him on the cross. Y llevó él el juicio del pecado, que fue lo que lo puso en la cruz. And he died so that he can set us free, Y murió para hacernos a nosotros libres. and we can see that in his death we died to sin. Y que podamos ver que en su muerte nosotros morimos al pecado. So he wants us to relate to what he's done and see ourselves as being included in this. Porque Él quiere que nos relacionemos con lo que Él hizo y nos veamos incluidos en esto con Él. Even though we weren't born yet, he sees us included in what he's done. Aunque todavía no habíamos nacido en carne, Él nos veía y nos había incluido en esto. Because it says that we were in him and he knew us before we were born. Porque dice que estábamos en Él y nos conocía desde antes que naciéramos. And what Jesus is doing, he's doing for all of humanity. Y lo que Jesús está haciendo, lo está haciendo por toda la humanidad. So he wants us to see that in his death, we actually died to sin and its condemnation and its judgment. Él quiere que veamos que en su muerte nosotros morimos al pecado, al juicio y a la condenación. And now we can consider ourselves dead to sin. And again, what is sin? Y ahora nos podemos considerar nosotros muertos al pecado. ¿Y qué es el pecado?
It's a distorted picture of ourselves and our Father Es una vista distorsionada o mal interpretada de nosotros y nuestro Padre, that was distorted through the condemnation that came through the knowledge of good and evil. que fue distorsionada a través de la condenación que vino por el conocimiento del bien y del So mal. basically, a guilty conscience En otras palabras, una conciencia de culpa determined the perspective of who we thought we were and who He was. nos dio una perspectiva de quién pensábamos que éramos y quién pensamos que era Él. And He came to set us free from the accuser and the accusation that was condemning us. Y nos vino a librar del acusador y de la acusación que nos venía a condenar. So in Romans 6 verses 5, it says that when He was raised, we were raised. En Romanos 6:5 dice que cuando fuimos levantados, So again, in the resurrection, that's God's testimony that because I raised Him, I have declared you innocent. en la resurrección está el testimonio de Jesús de que como Dios lo levantó a Él, tuvo que, he had to what? In the resurrection, it's God's testimony that He's declaring us innocent. Es nuestra declaración de inocencia. En la resurrección de Jesús es nuestra declaración de inocencia. He's declaring us righteous and justified. Nos está declarando justos y justificados. This is all happening in the resurrection. Todo esto está sucediendo, es lo que sucedió en la resurrección. This doesn't happen based upon our works. Esto no sucede basado en nuestras obras, It's not based upon how bad we feel or how much we repent. ni se basa en qué tan mal te sientas o cuánto te arrepientas, It's based upon He saw us in Christ, and He did this when Christ was risen. sino que está basado en que Él nos vio en Cristo y nos levantó en Cristo. In 2 Corinthians 5:17, it says that we are, I'll read the whole thing. It says that if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away, and look, all things have been made new. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. So again, in Christ's resurrection, He has made all things new. En la resurrección de Cristo, Él ha hecho todas las cosas nuevas. We now have a new identity. Ahora tenemos una nueva identidad. We now have a new source of life. Tenemos ahora una nueva fuente de vida. We should now have a new perspective and a way we can look at things in this world. Y deberíamos tener una nueva perspectiva de cómo vemos las cosas en este mundo. And He wants this new identity and this new perspective to be so rooted in Y innocence, quiere que esta nueva identidad y perspectiva esté tan arraigada en la inocencia, so rooted in our right standing and our acceptance and our approval with our Father, tan arraigada en nuestra aceptación, aprobación y conciencia limpia con nuestro Padre, that voice of accusation has no place to land. para que esa voz de acusación con la que batallábamos ya no tenga lugar donde aterrizar. He does not want us carrying around a guilty conscience. Él no quiere que andemos caminando con una conciencia de culpa. We'll see in a second here again that the scriptures call that a body of sin. Vas a verlo aquí en un momento que la Escritura llama esto el cuerpo del pecado. It's a consciousness of sin caused by the record that we kept. Y se refiere a la conciencia de pecado, al récord de pecado que llevábamos de nosotros mismos. But He's saying if we could see this clearly and see what He sees, Pero nos dice que si podemos ver esto claramente y ver lo que Él ve, that we can see that when He died to sin, we died to sin. podemos ver que cuando Él murió al pecado, nosotros morimos al pecado. And the accusation of sin should have no longer any power or authority in our Y lives. que la acusación de pecado ya no debe tener ningún tipo de poder o autoridad en nuestra vida. It says that we can live by grace and not underneath the knowledge of good and evil through the law. Y nos dice que podemos vivir por gracia y ya no por el conocimiento del bien y del mal y la ley. So we're going to talk a little bit about the old man and the new man. Vamos a hablar un poco del viejo hombre y del nuevo hombre. And really, the question I always had was, what is the old man? Y la pregunta que yo he tenido mucho es, ¿qué es el viejo hombre? And the Bible calls me a new man, so what does a new man look like? La Biblia me llama un nuevo hombre, así que ¿cómo se ve un nuevo hombre? Because a lot of times in my life, I still feel like the old man. Porque muchas veces en mi vida todavía me siento como el viejo hombre. I still have feelings and emotions and beliefs that were very similar to what I had before I got saved. Todavía tengo a veces emociones, sentimientos o pensamientos que cruzan mi mente que tenía antes de ser salvo. So what exactly is the old man and what is the new man, and how can I
walk in new life in the new man. Así que, ¿qué es exactamente el viejo hombre y el nuevo hombre? ¿Y cómo puedo caminar en esta vida nueva? See, the scriptures say that Jesus was actually the last Adam, it says. La escritura describe que Jesús fue el último Adán. There was the first Adam who God made in his image. Estaba el primer Adán que Dios creó en su imagen y And semejanza. it says Jesus is actually the last Adam. Y dice que la Biblia que Jesús fue el último Adán. So whatever died in Christ, Así que lo que murió en Cristo, whatever, this is so hard to explain sometimes, whatever died in Christ was actually the last Adam. lo que murió en Cristo Jesús fue el último Adán. So the fallen Adamic nature that we all inherited through Adam's fall, Así que la caída, la naturaleza que heredamos de la naturaleza de la caída de Adán, the scriptures say that that actually died in Christ. la escritura dice que esa murió en Cristo. So that identity that we've all grown up with, Así que esa identidad en la que todos crecimos, seeing ourselves as a sinner, as a fallen man, viéndonos como un hombre caído, un pecador, as a man under condemnation, a man that carried guilt, un hombre bajo condenación que llevaba culpa, a man that walked around with fears and concerns and worries, un hombre que caminaba con temores y preocupaciones, are all rooted in a belief system that came from Adam. estaban arraigados en un sistema de creencia que nació, que venía con Adán. And the scriptures say if we understand the gospel correctly, La Biblia dice que si entendemos el Evangelio correctamente, that we'll be able to stop associating with that old man, que vamos a poder dejar de asociarnos con ese hombre viejo and we'll be able to see ourselves differently. y vamos a poder vernos diferente. And as we start to relate to the new man and the new creation that he's created, Y al relacionarnos con el nuevo hombre y la nueva creación que él hizo, our behaviors, nuestros comportamientos, our beliefs, nuestras creencias the things we experience in this life, y las cosas que experimentamos en esta vida, our health, nuestra salud, everything will reflect what he's actually done. todo eso va a empezar a alinearse y a reflejar lo que él hizo. You see, what he's done is perfect, Porque lo que él hizo fue perfecto and it's complete. y lo hizo completo. There's nothing left to add to it. No hay nada que añadirle a lo que Jesús hizo. Our problem is we haven't fully understood it, Nuestro problema es que no lo hemos entendido por completo. and we're still identifying with an old man, Y aún continuamos identificándonos con el hombre viejo. and it's really because of our belief system Y es a causa de nuestro sistema de and creencias things that we've been taught. y cosas que nos han sido enseñadas. So the old man is really our old identity in Adam. Así que el viejo hombre realmente es nuestra antigua identidad en Adán. It's all the limitations, all the shortcomings, all the consciousness of guilt and shame. Son las limitaciones, la conciencia de culpa, la vergüenza. It all came from this belief that we got from Adam that we were separated from our Father. Todo esto vino de la creencia de Adán, que fuimos separados de nuestro Padre. And that somehow we were very different from who he is. Y que de alguna manera éramos muy diferentes de como él era. And we suffered from the condemnation that came through that knowledge of good and evil. Y sufrimos de la condenación que venía de ese conocimiento del bien y del mal. And that had created the wrath and the enmity that was in our conscience. Y eso creó la ira y la enemistad que había en nuestra conciencia. And that was the root of all the fear Y eso fue la raíz de todo el temor and all the things that we didn't want to experience. y de todas las cosas que no queríamos experimentar. So we don't have to continue to identify with the old man or with Adam. Así que no necesitamos continuar identificándonos con el hombre viejo o con Adán, He wants us to identify with the new man. sino que él quiere que nos identifiquemos con el nuevo hombre. So in Romans 6:6 it says that the old man was crucified so that the body of sin could be put away, Go ahead. so that we would no longer be enslaved to that body of sin. For he who has died to sin is free from it. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. So this is something that happened at the cross. Eso es algo que pasó en la cruz. It happened back then, it doesn't happen now. It happened back then. It happened back then. The old man was crucified back then. It didn't happen when we received Christ. Sucedió esa única vez. No sucedió otra vez cuando tú aceptaste a Jesús. It says that the old man was crucified with him back then. Dice que el hombre viejo fue crucificado con Jesús. But when we la received cruz. Christ, Pero cuando tú y yo recibimos a Jesús, and when we heard the gospel,
Cuando escuchamos el Evangelio, this is something that should have been preached to us of what he had already accomplished. esto es algo que nos debería haber sido predicado como las buenas noticias de lo que Él hizo, ganó. This is something he wants us to know he's done for us. Es algo que Él quiere que sepamos que hizo por nosotros. And when we can believe this and put our trust in Y this, cuando lo podemos creer y poner nuestra confianza en esto, we get to experience the truth of it because it's really true. nos toca experimentar la verdad de esto porque es verdaderamente cierto. It becomes our reality when we believe it. Y cuando lo crees, se convierte en tu realidad. It becomes our experience when we trust in it. Se convierte en tu experiencia cuando confías en Él. But this is something that he did that was apart from our actions. Pero esto es algo que Él hizo independientemente de nuestras acciones. This is something that he did for us on that cross. Es algo que Él hizo por nosotros en la cruz. This is not something where we have to rely upon our own faith. No es algo en lo que tienes que apoyarte en tu propia fe. We don't have to ask ourselves, am I believing enough? No tienes que preguntarte, ¿estoy creyendo lo Do I have too much suficiente? unbelief? ¿Tengo demasiada Am I incredulidad? trusting enough? ¿Estoy confiando lo suficiente? Did I do everything right? Is he mad at me? ¿Hice todo bien? ¿Sigue enojado conmigo? All that thought process was inherited from Adam. Todo ese tipo de pensamientos fue heredado de Adán. He wants us to be confident that the old man was crucified in his crucifixion. Él quiere que seamos confiados de que el hombre viejo fue crucificado en su crucifixión. Sin was completely dealt with. El pecado fue completamente lidiado y terminado. So this should mean it's the end of the fear of punishment and the fear of death. Este es el fin del temor del castigo y del temor de la muerte. It should be the end of a guilty conscience. Y debería ser el fin de una conciencia culpable. It should be the end of self-centered living because we know that we no longer have to provide for ourselves. Y debe ser el fin de una vida egocéntrica porque tenemos que saber que ya no tenemos que proveer para nosotros mismos. We no longer have to be selfish and worried about things. No tenemos que ser egoístas y estar preocupados por todas las cosas. We no longer have to be self-focused all the time. No tenemos que ser enfocados en nosotros solamente. Because all those belief systems that were rooted in the self, Porque todos esos sistemas de creencia que estaban arraigados en sí mismo, that was part of the old man's identity. eso era parte de la identidad del viejo hombre, And what he's going to show us in the new man, el egocentrismo. Y lo que nos enseña en el nuevo hombre our new identity and new man is rooted in love. es que el nuevo hombre está arraigado en el amor. Our new man and our new identity is actually rooted in him. El nuevo hombre e identidad está arraigado en él. He becomes the source Él es la fuente of our provision, de nuestra provisión, of our healing, de nuestra sanidad, of our deliverance, de nuestra liberación, of our prospering. de nuestra prosperidad. He becomes the source Él es la fuente, because it's by his grace and his life working in us. porque es por su gracia y su vida que obra en nosotros. We no longer have to be fearful and fending for ourselves. Ya no tenemos que tener miedo y estar cuidando por nosotros mismos, de nosotros mismos, Like we're on our own and we've got to do this all ourselves. como si estuviéramos nosotros solos y tuviéramos que hacer esto por nosotros mismos. He wants to set us free from that belief system. Él quiere hacernos libres de ese sistema de creencia. You see, in the new man, Tú ves, en el nuevo hombre he says that we're holy and blameless and above reproach. nos dice que somos santos y sin mancha y sin culpa. He says that we were washed, sanctified, which means purged of sin, Dice que fuimos lavados, santificados, quiere decir purgados del pecado, and we are justified and made innocent. y justificados y hechos inocentes. It says that we actually became one spirit with him. Dice que fuimos hechos un espíritu con Él. So he who is joined to the Lord, he who receives the gospel, Así que aquel que ha recibido el Evangelio, we get to see clearly and understand that we're one spirit with him. nos toca ver claramente y entender que somos uno con Él. It says that our lives are now hidden in Christ, in God. Y dice que nuestra vida ahora está escondida en Cristo, en Dios. We're seated with him in heavenly places, which means we have authority over all things on the earth. Y que estamos sentados en lugares celestiales con Él, lo que quiere decir que tenemos autoridad sobre todas las cosas en la tierra. He's restored that authority that Adam lost. Él nos restauró la autoridad que Adán había perdido. It says that we actually have the mind of Christ Dice de hecho que tenemos la mente de Cristo and that we can know all things. y que podemos conocer todas las cosas. That's pretty wild, isn't it? Eso está muy atrevido, ¿verdad?
We could think that's kind of arrogant if we thought it had anything to do with us. Podríamos pensar que es de hecho una idea arrogante si creyéramos que tiene que ver con nosotros. But again, we have to believe what he believes. Pero otra vez, tenemos que poder creer lo que Él cree, We have to trust in what he says is true. confiar en lo que Él dice que es verdad. We have to trust in the faith of Jesus. Tenemos que poder confiar en la fe de Jesús. And when we can trust in that, Y cuando podemos confiar en eso, that faith is imparted to us by grace. esa fe nos es impartida por gracia. It's not something that we have to go out and get. Y no es algo que tenemos que ir a ganar. Faith is something that's imparted as we believe what he believes. La fe es algo que nos es impartido al creer lo que Él cree. So even though sometimes our carnal or our rational mind will just kind of have a hard time understanding things, Así que aunque a veces nuestra mente carnal o racional le cueste trabajo entender estas cosas, we take the word and what he says is true, tomamos la palabra y lo que Él dice que es verdad, and through communion with the Holy Spirit, we get to actually experience that truth. y a través de la comunidad con el Espíritu Santo podemos experimentar lo que Él dice que es verdad. You know, it's interesting, throughout the New Testament, Es interesante, a través del Antiguo Testamento, the word for believe is the same word for obedience. la palabra que se usa para creer es la misma palabra que se usa para obediencia. So that if we say that we believe what he says is true, En otras palabras, si decimos que creemos que lo que Él dice es verdad, it's the same thing as saying I'm going to obey what he says is true. es como si estuvieras diciendo voy a obedecer lo que Él dice que es verdad. Because in my heart I actually do believe it. Porque en mi corazón realmente lo creo. And that belief leads to obedience. Y esa creencia me guía a la obediencia. So when throughout God talking about the Israelites and the Old Covenant, Así que a través de Dios está hablando acerca de los israelitas y el antiguo pacto. a lot of times he's talking about their disobedience to enter into the promised land. Muchas veces tú lees que Él está hablando acerca de la desobediencia del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. But what he's actually saying is they could not believe what I said was true and they could not act on it. Y lo que está diciendo es que no pudieron creer que lo que Dios les decía era verdad, y a causa de que no pudieron creer, no pudieron obedecer lo que Él estaba diciendo. So their lack of belief and trust in what he said would be true Así que su falta de fe o de creencia en lo que Dios les estaba diciendo que era verdad is what led them to not going in and acting disobediently. es lo que los llevó al punto de no poder obedecer y desobedecer a Dios. But it's because they couldn't believe that their father was that good. Pero es a causa de que ellos no pudieron creer que su padre era así de bueno. They couldn't believe he was the source of the one that would protect them. No podían creer que Él era la fuente de protección para ellos. They didn't believe that he would deliver them from those giants. No pudieron creer que los iba a librar de sus gigantes. They didn't believe that he would continue to feed them and give them water. No pudieron creer que Él iba a continuar alimentándoles y dándoles agua. So it was their distorted perspective of who their father is Porque tenían una perspectiva distorsionada de quién era su padre. that led them not to be able to believe and trust in what he said was true. Y esto les llevó a no poder creer y confiar que lo que Él les decía era bueno y era And verdadero. that's what sin had done to all of us. Y eso es lo que el pecado nos hace a todos. And that's why God wants to show us how unconditional his love and his forgiveness are. Por eso Dios nos quiere mostrar lo incondicional que es su perdón y su amor. Again, he wants to remove every fear, every doubt, and every question Él quiere remover todo temor, toda duda y toda pregunta about the true nature of his love and his faithfulness. acerca de la verdadera naturaleza de su amor y su fidelidad. So the question is, Así que la pregunta es esta. if we're a new creation and the old man was crucified, Si somos una nueva creación y el viejo hombre fue crucificado, how do we walk this out? ¿cómo caminamos en esta vida nueva? Because throughout the New Testament it says that we put off the old man and put on the new man. Porque por todo el Testamento leemos que dice que dejamos al viejo hombre y nos ponemos el nuevo hombre. And if we're not careful, that can start looking like works. There's things that I've got to do, there's things that I've got to say, there's things that I've got to believe. Y si no tenemos cuidado, se puede convertir en obras y en una actuación, o son cosas que tengo que decir, son cosas que tengo que actuar, son maneras que tengo que comportarme. In order for me to stop having this wrestling match with the old man and live as a new man. Para poder dejar de luchar con el viejo hombre y vivir como un nuevo hombre. You see, we hear a lot about the wrestling match ¿Sí? Escuchamos mucho acerca de la lucha entre el viejo y el nuevo hombre. between what the spirit and our heart wants to do Entre lo que el espíritu y el corazón quiere hacer and what the flesh and the carnal mind wants to y do. lo que la
la carne y el viejo hombre quieren hacer. And Paul talked a lot about that in Romans 7. There was this wrestling match between what he wanted to do and what he actually Y did. en Romanos 7, Pablo habla detalladamente de lo que el viejo hombre quiere hacer y lo que él quería hacer, el nuevo hombre. But it also says at the end of Romans 7 that Jesus Christ was able to save him from that wrestling match. Pero también dice que Jesucristo lo pudo salvar de esta lucha entre el viejo y el nuevo hombre al final de Romanos 7. You see, because Paul understood a revelation of the cross, Porque Pablo entendía la revelación de la cruz and that the blood of Jesus can actually cleanse the conscience y que la sangre de Jesús podía limpiar la conciencia de una vez por todas and remove the record and the accusations that it caused, y remover el récord de las acusaciones que había causado and to give him a confidence that he has been fully justified in God's eyes. y darle la conciencia de que había sido plenamente justificado en los ojos de Dios. He's been made a new creation, Él fue hecho una nueva creación and it was completely independent of all of his righteous acts to that day, y fue completamente independiente de sus hechos justos ese día. because Paul was a righteous man. Porque Pablo es un hombre justo, But he realized what Christ had done was completely independent of his righteous acts. pero se dio cuenta que lo que Pablo había hecho había sido completamente separado, independiente de sus obras justas, And this wrestling that was going on in his conscience could come to an end para que esta lucha que había en su conciencia pudiera llegar a un fin. because he understood the righteousness of God that had been given to him. Porque entendía la justicia de Dios que le había sido dada. So how do we put off the old identity and the old way of thinking? Así que ¿cómo nos quitamos la antigua identidad y la manera antigua de pensar, el viejo hombre? Colossians 3:9 says that the old man has been put off. Colosenses 3:9 dice que el viejo hombre, Colossians 3:9, Colossians 3:9. Colosenses 3:9 dice que el viejo hombre ha sido, dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. So it doesn't say we have to put off the old man. It says that the old man has been put off. No dice que nos lo tenemos que quitar, dice que el viejo hombre ya ha sido despojado. And the word for put off there means to be disarmed. Y esa palabra despojar o quitar quiere decir desarmado. So he's saying the old man and the old identity Así que está diciendo que el viejo hombre, la vieja identidad, that was rooted in condemnation through the fall, que estaba arraigada en la condenación desde la caída de Adán, it's been disarmed. ha sido desarmada. The accuser has been disarmed. El acusador ha sido desarmado. The accusation has been removed. La acusación ha sido removida. It says so that we can now be renewed in knowledge according to the one that made us. Para que ahora podamos ser renovados, dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. So again, through Verso the 10. forgiveness of sins on the cross, Así que a través del perdón de pecados en la cruz, Jesus has disarmed the old man. Jesús desarmó al viejo hombre. That means no more accusations. Eso quiere decir no más acusaciones, No principalities and powers have any more accusations against you. no más potestades y principados que puedan venir a acusarte. The law has been nailed to the cross. La ley ha sido clavada en la cruz. We're allowed to have a clear conscience because of what he's done. Podemos tener una conciencia limpia a causa de lo que él hizo. And so that voice in our head that's so used to condemning us or causing fear or worry or stress, Así que esa voz en tu cabeza que tanto te causa condenación, preocupación y estrés, he's saying he disarmed that at the cross. dice la Biblia que él la desarmó en la cruz. So that voice might seem powerful or fearful or cause concern, Esa voz tal vez cause preocupación o traiga condenación, but it has no authority anymore. pero ya no tiene autoridad sobre ti. The conscience does not have to condemn you or convict you like that anymore. Tu conciencia ya no te puede condenar de eso. We don't have to be fearful when we hear that voice anymore. Ni tienes que tener temor cuando escuches esa voz de acusación. Most of the time, that's just our own heart condemning us Muchas de esas veces es solo nuestro propio corazón condenándonos, because we haven't understand what the blood has accomplished. porque no hemos entendido plenamente lo que la sangre So he wants us to be renewed in knowledge completó. Él quiere que seamos renovados en conocimiento, according to the image of him who made us. de acuerdo a la imagen de aquel que nos creó. So again, it's according to the image of who he's shown us
he is. de acuerdo a la imagen de quien Él nos mostró que es. Now we can see him clearly. Ahora podemos verlo claramente. We can see how faithful he is, Podemos ver lo fiel que es, how unconditionally he loves us, lo incondicional que es su amor hacia nosotros, how there is no more condemnation como ya no hay condenación or accusation towards us. ni acusación hacia nosotros, It's not coming from him. no viene de Él. And we can be renewed in knowledge. Y podemos ser renovados en conocimiento. A second way is Romans 12, verses 1 through 2. Esa es la primera manera. La segunda manera de caminar en el nuevo hombre es Romans what? 12, 1 through 2. 12, 1 y 2. And a lot of us know this scripture. It says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Dice, no seas conformado a este mundo, sino ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. And it says right before that that we can lay down our lives as a living sacrifice and then be transformed Justo antes de by the eso renewing dice of our mind. que podemos poner nuestra vida como un sacrificio vivo, ¿sí? Y después habla de ser renovados. You see, transformation comes and realizing that we can lay down our lives. La transformación viene cuando nos damos cuenta que podemos dejar nuestra vida. Because when we lose sight of the fear and Por- the worry, Porque cuando tú puedes sacrificar o dejar tu vida, ¿sí? Y perder la preocupación y la ansiedad, and all those perspectives that we had that were all related to protecting ourselves, y todas esas perspectivas o mentalidades que tenían que ver con protegerte a ti mismo. when we realize that that belief system can be put away now, Cuando te das cuenta que ese sistema de creencias de que te tienes que proteger a ti mismo, lo puedes guardar y quitar, and we can develop a new belief system based on truth, poner tu vida, ¿sí? Y puedes desarrollar un nuevo sistema de creencias basado en su verdad, that God's our provider and God's our healer, de que tú no tienes que proteger a ti mismo porque Él es tu proveedor, Él es tu protector, God's our deliverer, es tu sanador, el que te libra, God's the source of our favor, la fuente de nuestro favor, God's the source of our what's the word? Being successful, prospering, Él es el que nos prospera, and we start to trust in Him as the source of all y things. empezamos a confiar en Él como la fuente de todas las cosas. And we stop identifying with the old man who is so self-focused, Y dejamos de identificarnos con el viejo hombre que es tan egocéntrico, so self-dependent, tanto depende en sí mismo, that we can be transformed through the renewing of our minds que podemos ser transformados por la renovación de nuestra mente as our belief system changes. al cambiar nuestro sistema de creencias. Romans 8, verses 6 through 7 Romanos 8, 6 y 7 says that to be spiritually minded is life and peace, but to be carnally minded leads to death. dice, porque el ocuparse de la carne o el tener una mentalidad de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu o tener una mentalidad o pensamientos del espíritu es vida y paz. So he's saying that those of us who have received the Spirit, that the Spirit's actually in us, quickening life within us, Lo que está diciendo es que el Espíritu está dentro de nosotros, dándonos vida, healing and restoring our physical bodies. sanando y restaurando nuestros cuerpos físicos. He's saying that when we can be led by the Spirit and be spiritually minded, Él está diciendo que cuando podemos ser guiados por el Espíritu y pensar en las cosas espirituales, we'll be able to experience life and peace and healing. vamos a poder experimentar paz, vida, sanidad. But he's saying to be carnally minded, it leads to death. Sí, pero cuando estamos enfocados egocéntricamente en lo carnal, dice que nos guía a la muerte. It says that the carnal mind is actually enmity against God. Que la mente carnal es enemistad con Dios. And again, the enmity is not coming from God, it's coming from a carnal conscience that's under condemnation. Y la enemistad no viene de Dios, sino viene de una conciencia de pecado. It's coming from our own attempts to justify ourselves, Viene de nuestros propios intentos de justificarnos a nosotros our mismos. own attempts to clear our conscience, Nuestros propios intentos de limpiar nuestra conciencia. our own attempts to provide for ourselves. Nuestros propios intentos de proveer para nosotros. It's total self-dependence. Es totalmente dependiente de sí mismo. The Bible says that's carnally thinking, it's sensual. La Biblia nos dice que esas son cosas sensuales, que son cosas carnales. We can only believe what we see, feel, and hear.
Solo podemos creer lo que, eso quiere decir que solo podrías creer lo que ves, sientes o oyes. And we consider those things to be more real than what God says is true. Y ser carnal es cuando consideras que esas cosas que tú puedes ver, sentir y comprobar son más verdaderas que Dios o lo que Él dice. He's saying when we're thinking that way, it creates an enmity that keeps the grace of God away. Dice que cuando estás pensando de esa manera, entonces crea una enemistad entre tú y Dios. We actually resist His grace and His provision and His help Porque te pones en una posición donde resistes su provisión, resistes su sanidad, because we're so focused on some of these carnal things that we're believing in. porque estás enfocado en estas cosas carnales que estás creyendo. We're relying upon our senses and ourselves. Y estás apoyándote en tus sentidos y en ti mismo. But He's saying if we can actually believe what He knows is true, Pero está diciendo que si podemos creer lo que Él dice que es verdad, and we can learn to trust in His Word and who He y is, podemos aprender a confiar en su palabra y en quien Él es, that we can actually be led by the Spirit easily, entonces podemos ser guiados por el Espíritu Santo fácilmente. and we'll be filled with life and Y peace. seremos llenos de paz y de vida. Amén. So just a couple more before we close here. We just have about 5 minutes. Quedan 5 minutos y un par de cosas más antes de terminar. We're talking about how we can live in the new identity in Christ and just make sure that the old man is put away. Estamos hablando de cómo vivir en nuestra nueva identidad, asegurándonos que el hombre viejo está. So we'll look at Hebrews 4 Fuera. verses 12. Hebreos 4, And a lot of you know this verse that says that the Word of God is living and active, able to divide soul and spirit, bone and marrow. dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta las coyunturas y tiene la capacidad de dividir, ¿sí?, el hueso y la médula. You see, Jesus is the Word of God made flesh. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. And the Word of God is living and active and able to divide soul and spirit. Y la palabra de Dios está viva y activa y puede dividir los pensamientos. So as we read the Word and we meditate on the Word, Así que al leer la palabra y meditar en la palabra, and as I said, when we believe the Word, we obey the Word and we act on the porque Word, como les dije anteriormente, cuando crees la palabra, obedeces y actúas la we palabra. actually take it and we stand on it and we say, this is true and I believe this. La tomas y te paras firme sobre esto y dices, lo creo, esto es verdad, Despite what some of the carnal or the temporal circumstances may look like, sin importar lo que las situaciones temporales o carnales digan, that Word will produce life in you. esa palabra va a producir vida en ti. That Word will divide the soul and the spirit, the carnal emotions and the carnal beliefs from the spiritual ones. Esa palabra va a dividir los sentimientos carnales del espíritu. That Word will help you be spiritually minded and not carnally minded. Esa palabra te va a ayudar a a tener una mente espiritual y no una mente carnal. Va a dividir lo que es carnal y lo que es espiritual. And we'll be able to experience the life that's in that Word, Y in en the eso Spirit. puedes experimentar la vida de la palabra. Romans 6, it says that Romanos 6 dice, Paul talks about how the people were set free from sin by obeying the form of doctrine from which they were taught. Pablo habla como la gente estaba obedeciendo una doctrina. So he's talking about how the old man was crucified and how we were raised with Christ in his resurrection. Como el viejo hombre había sido crucificado y cómo fuimos resucitados con él. And he's saying we were actually set free from sin and death no longer has dominion over Christ. Y nos dice que fuimos libres de la muerte y que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. And he's saying that death no longer has dominion over us if we understand this. Y está diciendo que la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. ¿Entiendes esto? And we have to understand that when they're talking about death and life, they're not talking about a physical death. Tenemos que entender que cuando aquí está hablando de vida y muerte, no está hablando de una muerte física. The Bible describes life as having an intimate fellowship with the Father. La Biblia define una vida como define la vida como tener una relación íntima con el Padre. And it talks about death as just being ignorant or out of a relationship with the Father. Y se refiere a la muerte como ignorancia y estar fuera de relación con el Padre. No connection to the source of life and love himself. No teniendo una conexión con la fuente de vida misma. So in that relationship which calls, well, lack of relationship which is calls death, we don't get to experience love and life and peace. Entonces, en esa falta de relación con el Padre, que llama muerte, no te toca experimentar vida, paz y abundancia. Paul's saying as we believe this doctrine, this gospel that he has just
preached, Pablo dice que al vivir esta doctrina, este evangelio que es predicado, and we believe what he's saying is true about us, y creemos que lo que él dice acerca de nosotros es verdad, that we'll be set free from all of the kind of the remnants of that old man's lifestyle. que seremos liberados de ese estilo de vida del viejo hombre, We'll be set free from a consciousness of sin. y seremos liberados de la conciencia de pecado. And the last one we'll look at is 2 Peter verses 1, Y la última or escritura que chapter vamos a 1, ver, verses 3 through 4. segunda de Pedro, capítulo 1, And versos 3 y 4. again, this is what God believes is true. Otra vez, esto es lo que Dios cree que es verdad. It says that he's given to us everything that we need for life and for godliness. Dice que todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad nos han sido dadas, And that we get to partake of his divine nature that lives in us y que podemos participar de su naturaleza divina en nosotros through believing, obeying, acting on his precious promises. a través de creer, obedecer y actuar en sus preciosas promesas. So he's saying he's given us everything that we need. O sea que nos ha dado todo lo que necesitamos. It's all within us. Todo está dentro de nosotros. And the way that we actually get to experience Y la everything manera that we need en la que experimentamos lo que necesitamos and to experience his divine nature in us y experimentamos su naturaleza divina en nosotros is by partaking of his promises. es al participar de sus promesas. You see, because his promises, he's not promising something he's going to do for us in the future. Porque, mira, sus promesas no es algo que nos promete que va a ser en el futuro. His promises are saying, I'm promising you, I've given you this already. Sus promesas nos dicen, te estoy prometiendo que ya te di todo esto. So when circumstances come and things start to distract you or get you to be afraid, Para que cuando vengan las circunstancias o cosas empiezan a distraerte o a causarte temor, he's saying, I'm promising you, this is true. You have everything you need. Él te dice, yo te estoy prometiendo que esto es verdad, tienes todo lo que necesitas. And everything that you need is in my divine nature that's inside of you. Y todo lo que necesitas está en mi naturaleza divina que está dentro de ti. And you can come to him and access that anytime you need Y puedes venir y accesar esto cuando sea que lo for everything that necesites. you need for life. Para todo lo que necesitas para esta vida. Because we now know that we can have a clear conscience. Porque ahora sabemos que podemos tener una conciencia limpia. We know that we have a righteousness and a right standing with God that's not based upon any of our actions. Que tenemos una posición, una relación correcta con Dios que no está basada en nuestras acciones. And we start to see clearly this new identity and this new man that he's created us in. Y podemos ver claramente esta nueva identidad, este nuevo hombre en el que nos ha creado. It's a new identity that looks just like him. Es una nueva identidad que se ve justo como Él. John says, as he is, so are you in this world. En Juan dice que como Él es, tal somos nosotros en este mundo. So we have to trust in what he's saying is true about us now. Así que tenemos que confiar que lo que Él está diciendo acerca de nosotros es verdad. We have to let the blood of Jesus cleanse the conscience. Y dejar que la sangre de Jesús limpie nuestra conciencia. And we get to have boldness to come into his presence Para tener esa valentía de venir a su presencia confiadamente. and to be confident that he's not withholding anything. Y estar confiados de que Él no nos está resguardando nada. And when we start to acknowledge what we have Y cuando comenzamos a reconocer lo que tenemos and what he says he's given us, which is his promise, y lo que Él dice que nos ha dado, que es su promesa, it says that our faith starts to become effective in Philippians. dice que nuestra fe está siendo efectiva y eficaz. Faith becomes effective by acknowledging every good thing in you. La fe se hace eficiente cuando empiezas a reconocer todo lo que está dentro de ti. And so everything's been given to us through his grace, Todo nos ha sido dado a través de su gracia, but that faith comes alive as we see what he sees. pero esa fe es avivada cuando ves lo que Él ve And we're able to receive it without any fear or condemnation. y cuando lo puedes recibir sin temor ni condenación, No more walls up, no more hiding, sin más barreras, sin más esconderse, no more running from his goodness and his kindness. sin correr de su bondad, We get to receive. podemos recibir.